Vamos a seguir la serie de la resurrección de los muertos, enseñanza 7, la próxima es la última. Y antes de empezar con el tema de hoy, voy a hacer un test. Ya vimos bien claro muchas cosas con respecto a la resurrección de los muertos. Es importante, me gustaría que les quede bien grabado, de la importancia que tiene el testimonio y los testigos escritos ahí en la palabra de Dios. A ver, ¿quién era el primer testigo de la resurrección de Cristo? ¿Qué dijimos? Las Escrituras, ¿verdad? Y dijimos que los segundos eran los apóstoles y todos los que estuvieron en esa primera generación, testigos oculares, que en sus escritos encontraron la inspiración divina para poder ser parte. Después esos mismos escritos se incluirían ¿al qué? Al canon, a la Biblia. Pasarían a ser parte del primer testimonio. Y los más que bienaventurados, más bienaventurados incluso que los apóstoles, nos llama el Señor, nosotros, todas las generaciones siguientes, hasta esta misma generación, somos los terceros testigos, los que no vimos y no estuvimos presentes, pero ahora entendimos por medio de escudriñar la palabra de Dios, por medio de meditar en ella día y noche, por medio de la guía del Espíritu Santo, entendimos que ahora podemos andar por fe, como viendo al invisible, porque ya no es invisible para nosotros. Hemos entendido todas las evidencias importantes y espectaculares que el Señor ha dejado, más que cualquier otra cosa en toda la historia de la humanidad. Entonces, ya no hay excusa, mis hermanos. Si se habrán dado cuenta, hay algunos hermanos que no pueden asistir y lo siguen por audio. Me han dicho algo de que, ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo habla del arrebatamiento y de esto y lo otro y de las profecías, de la escatología, de los... Sí, tiene que ver. Vamos a tocar algo en la última predicación de esta serie, la próxima semana. Pero yo les digo que hay que ser parte de esa última cosecha. ¿De qué sirve si no somos parte de esa última cosecha? Estar esperando al Señor como recién veníamos alabando. Sería terrible, ¿verdad? El que el Señor vuelva y nosotros no ser parte de esa cosecha. El tema de hoy, así lo titulé, la gran cosecha de Cristo. La gran cosecha de Cristo. Y la palabra de Dios nos lleva a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Lo voy a leer en la Reina Valera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Usted lo puede seguir aquí en pantalla y dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El segundo pasaje principal de hoy es, vamos todos juntos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Seguimos en la Reina Valera. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto es lo que estuvimos aprendiendo en las últimas enseñanzas. Vamos a bajar hasta el versículo 20. Versículo 20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esta, mis hermanos, es una ¿qué? Es una oración afirmativa. Está afirmando una verdad. Confirma, ¿qué cosa? Lo que estuvimos aprendiendo en esta serie de la resurrección de los muertos. Los hechos que comenzó a narrar Pablo ahí con el credo en este capítulo de Primera de Corintios 15, en los primeros versículos del 3 al 8. Está confirmando en qué se basa nuestra fe, en hechos concretos, verídicos y reales, hechos por nuestro Señor Jesús.
Y dice así de vuelta, lo voy a seguir, le voy a leer el 20 de vuelta. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, subraye primicias, de los que durmieron es hecho. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy has preparado un manjar, Padre, un manjar espiritual, Señor, y has guiado esta predicación, Señor. Y yo te doy muchas gracias, Padre, porque hoy vas a hablar, Padre. Abre, porque tú estás golpeando cada corazón que escucha esta predicación, Señor. Abre esa puerta, Señor, ayuda a que cada uno de los hermanos, de las personas, abran las puertas de su corazón, de su alma, para recibirte y cenar contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los que fueron constantes y siguieron esta serie desde el principio tendrán mucho más firme su fe. Su entendimiento de los hechos narrados en los evangelios ya no se les hará como una fábula, como un cuento. Sabrán que son una narración histórica de hechos que pasaron. Es concluyente la evidencia, mis hermanos. Los evangelios ahora les han ampliado y profundizado su confianza en Cristo, en lo que Él hizo. Se han fortalecido, su fe fue añadida, se le dice, ¿verdad? Recordemos que la fe siempre es en Cristo Jesús. Cristo es la roca, el basamento de mi vida, de su vida, cuando usted pone la fe en Él. O sea, que sea el basamento de mi vida significa que yo vivo lo que creo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos vivimos lo que creemos en esta vida, aún los incrédulos. Ellos viven según lo que ellos creen, que trabajar duro, y hay pocos de eso también, trabajar duro y esforzarse y después se enferman, les da cáncer. ¿Cuántos ejemplos así vimos? Un montón. No quiero decir que no trabajen duro. Nomás ponen su confianza en las cosas pasajeras de este mundo y después se llevan la gran sorpresa de su vida, de que eso pues no tienen nada, no añaden nada, el vacío en su corazón ahí sigue. Lo espiritual está muerto, por lo que ellos después no se sorprendan, que buscan incluso quitarse la vida, porque ya no pueden estar con este agobiante dolor, este agobiante vacío que sienten dentro de sí. ¿Por qué? El hombre no es solo cuerpo, no es esta carcasa, es espíritu y alma. Y cuando el espíritu está muerto y el alma está vacía, es cuando se siente ese vacío. Imposible de llenar con cualquier cosa de este mundo. Cualquier cosa de este mundo es imposible que lo material llene lo espiritual. Por eso el único lugar que puede ocupar el único ser, la única persona que puede ocupar ese lugar no es el amor de mi vida, mi esposa, mi esposo, mi novio, mis hijos. No, jamás ellos van a llenar ese lugar. ¿Quién es? El Señor Jesús, Dios. Amén. Esta fe, mis hermanos, que es la roca, basada en la roca Cristo Jesús, significa que nosotros confiamos plenamente. Plenamente significa, ¿vieron cuando usted cierra los ojos y dice, déjese caer que lo va a agarrar el compañero? ¿Vieron que hacen ese ejercicio, no? Cuando en los retiros espirituales se hace mucho eso. Y algunos se han llevado un golpazo ahí, pero es el hombre, ¿no? Pero dicen, confía en su hermano, él lo va a agarrar. Y uno se cae así y lo agarra. O sea, eso es confiar plenamente. Imagínense hacerlo eso en un acantilado y saber que el Señor lo va a agarrar. Eso es confiar plenamente, sin lugar a dudas, con total seguridad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque murió Él en la cruz conforme a las Escrituras, y Él resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Eso decían los patriarcas y los profetas de la antigüedad, que eso iba a ser el Mesías de Dios, el profeta como Moisés. Y Jesús, el hombre de Nazaret, cumplió todo lo escrito acerca de Él.
Esto es el Jesús histórico, el verdadero, del cual predicaron los apóstoles hasta la muerte. Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. A muchos cristianos no les cae todavía que Cristo es el que predicaban los apóstoles. Que quede claro que ese hombre que murió en la cruz del Calvario en Pascuas era el Mesías, el Hijo de Dios, que hablaban todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y en Timoteo 2 aprendimos, segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 7 y 8. ¿Qué aprendimos ahí? Que también Pablo nos habla del Cristo resucitado. Nos exhorta en 2 de Timoteo 2, 7 y 8, nos exhorta el apóstol a considerar el evangelio que él predica, en el entendimiento que el Señor nos da. Él predica el evangelio, ¿y quién da el entendimiento? El Señor. Dice, acordándonos, haciendo memoria, meditando de día y de noche, como decía en Josué, ¿verdad? ¿Del quién? Del Cristo resucitado. No de una figura etérea, de algo, una imagen en un madero. No. Usted tiene que recordar que ese Cristo crucificado, Dios lo levantó de los muertos. Eso es. La resurrección de Cristo nos señala primero que en verdad Cristo murió en aquella cruz. No fue algo falso, no fue un farsante, no fue alguna cosa que aparentó ser, sino que Él realmente murió en esa cruz. Cristo, ¿qué hizo? Tomó su cruz y llegó al Gólgota y fue crucificado. Se dejó crucificar. Él, ¿qué dio? Dio su vida voluntariamente. Y número 2, la resurrección de Cristo nos señala que Dios aceptó el pago por los pecados de los hombres, o sea, de la humanidad. Ya no era más necesario sacrificar un animalito, que un cabrito, que una ovejita, que una palomita. No era ya necesario hacerlo cada año por los pecados cometidos. Si Cristo no hubiese muerto, deberíamos estar haciendo eso, sacando un animalito perfecto, sin mancha, sin deficiencias, y matarlo en representación de. Pero gracias a Dios, Cristo ya fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. A ver, otra pregunta. ¿Por quién murió Jesús? Amén. ¿Pero por quién? Por todos los seres humanos. Dios no hace acepción de personas. Él muere por todos. Entonces, acá viene la pregunta, entre comillas, capciosa. ¿Por qué no somos todos salvos? Ay, si Él murió por todos, ¿por qué no todos son salvos? ¿Por qué no hay vida eterna junto al Padre Celestial para toda la humanidad? ¿Por qué no hay eso? Escúcheme bien, mis hermanos, porque la salvación de nuestras almas es por medio de la fe. Amén. No es una fe de creer y temblar, porque así dice el Jesús que hacen los demonios. Ellos creen y tiemblan. No es una fe así, sino que es una fe que se basa en el entendimiento, en el conocimiento profundo de la gracia de Dios. La gracia de Dios debe entenderse para poder esa fe empezar a madurar. Y esto provoca irremediablemente, sin lugar a dudas, esta fe que entiende la gracia de Dios, el querer amarle, porque Él nos amó primero, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4, 19. Si no, ¿de qué se trata esto? La vida en Cristo.
¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted quiere agradar a Dios? ¿Por qué quiere no seguir los vicios de este mundo, lo que ofrece este mundo, la perversión de este mundo? Porque usted quiere amar a Dios, porque ha entendido el amor de Dios en esa cruz. La gracia divina, ¿qué es la gracia divina? Es el don, un regalo perfecto de Dios para los hombres, Cristo Jesús. Él es el amor de Dios para nosotros. Dios desde antes de la creación, así Él lo tenía planeado. No fue una ocurrencia que se le fue aldeando al paso. Él sabía que debía de ser de esta manera. Regalar a la humanidad a su unigénito Hijo amado, Jesucristo. Eso es un Dios de amor, de misericordia. Ofreció a su Hijo para cumplir ese plan de salvación por amor a nosotros. Pero también como Dios justo, Dios de justicia que es Él. Porque fíjense, Él pudo haber dicho, no, pues no, ¿por qué tiene que morir mi Hijo amado? Yo soy Dios, para mí nada es imposible. Así que sin sacrificio vamos a salvar a la humanidad, porque Él realmente nos ama. Él lo demostró, ¿verdad? Pero los ángeles de los cielos que están viendo, siendo testigos, como dice el libro de Hebreos y Pedro, ¿no? Verían la incongruencia de salvar a todos por igual, mostrando ser un Dios parcial. Fíjense, no hay nada más horrible que un juez parcial. No sé quién estuvo en un juicio secular, o vemos a veces en las noticias, ¿no? La parcialidad, el juez, porque esta persona tiene poder y dinero, o porque le dio algún regalito por detrás, se inclina a apoyarle y ayudarle y dar una sentencia en favor de esa persona. Eso es horrible, mis hermanos. Eso es horrible. Imagínense que nuestro Dios al que nosotros confiamos sea un Dios así. Pues ¿cómo vamos a poder confiar en un Dios así si es parcial? Dependiendo quién, cuál o cómo, pues se ajusta aquí o se ajusta acá. Entonces es imposible confiar en un Dios así. Acuérdense, nuestro Dios no da preferencia a los hombres ni siquiera en detrimento de los ángeles. Porque de ellos, dice la palabra en 2 de Pedro, que no tuvo perdón cuando ellos se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios y ellos ya no tienen perdón. Y uno puede decir, ay, ¿por qué no tienen perdón? Porque ellos ya vieron la gloria de Dios. Ellos vivieron en el reino celestial, espiritual, y vieron la gloria y el poder de Dios. Igual así, ¿eligieron qué? No me interesa. Nosotros tenemos, entre comillas, vamos a ponerle chancita, hasta nuestro último suspiro en esta vida. ¿Sabe qué? Tenemos chancita como aquel ladrón y asesino que murió al lado en la cruz de nuestro Señor. Él, ¿cuántas obras buenas hizo? 0. Nomás se humilló ante el Señor. Y ya, el Señor, hoy vas a estar conmigo. Hasta el último suspiro tenemos chance. ¿De qué? De poder ser parte de la familia de Dios. Porque ya muertos físicamente, nuestra alma dejará este mundo natural, material, y estará en el mundo espiritual. Ya veremos la realidad del reino de los cielos. Y por eso ya es tarde, mis hermanos, como los ángeles. Ya no hay oportunidad. Ahí muchos estarán diciendo, no, ahora sí no, Señor, perdóname, ahora sí confío, veo que eres el Dios poderoso, el creador. No, pues ya, como los ángeles, no tienen ya oportunidad, porque ya vieron la gloria de Dios. Es ahora, mis hermanos. Quizás para alguien que escuche esta prédica sea la última vez, la última oportunidad de acercarse a Dios, a abrir su puerta. No es tarde todavía.
Pero acuérdese esto, ¿por qué todos no son salvos? Porque la salvación es por medio de la fe. Fe que es certeza de las promesas de Dios, estar seguros de que Dios no es parcial, sino que Él es fiel y justo y va a cumplir todas sus promesas en Cristo. Y fe como convicción de lo que no vemos todavía, porque todavía no somos de este mundo, pero todavía vivimos en este mundo. Y gracias a Dios, porque por eso tenemos la oportunidad todavía de arrepentirnos. Todavía no estamos viendo la gloria de Dios en su reino celestial, pero el Señor está en su gloria morando en nosotros. Y algunos cristianos no se dan cuenta de lo maravilloso que es poder vivir la gracia de Dios, con ese Dios magnífico morando en su ser, llenándome esa soledad, ese vacío inllenable por cualquier otra cosa. Algunos ni en cuenta. Todavía estamos en este mundo terrenal, en el universo material que Dios creó en Génesis 1. Pero esa fe salvadora, aunque estemos en este mundo, dice, número 1, ya estás convencido de las verdades espirituales del reino de Dios. Eso es esta fe. Chéqueselo con su corazón. ¿Ya está usted convencido de las verdades espirituales del reino de Dios? Y número 2, ¿está usted convencido de todos los hechos que Cristo tuvo que hacer? Él tuvo que hacer para abrir el camino de la gracia de Dios hacia el reino celestial. ¿Usted está convencido de eso también? Eso es lo que se basa esta serie. Por eso la importancia, mis hermanos. Por eso no nos centramos tanto en que el Señor viene, porque ya sabemos que viene pronto, lo estamos cantando, ¿sí o no? O lo estaban cantando sin convencimiento. Yo lo estaba cantando con convencimiento. Pero es más importante esto, mis hermanos. Estar rectos, viviendo en santidad delante de Dios. Volviendo a la pregunta, si Jesús, el Hijo de Dios, murió por todos los hombres y todas las mujeres, se refiere aquí, mujeres y hombres, sin excepción, ¿por qué no somos todos salvos? Como ahora quieren algunos del ecumenismo religioso promover, ¿no? ¿Por qué? Porque la salvación es posible por la gracia de Dios, pero nosotros, cada uno individualmente debe de creer que esa gracia fue demostrada en la figura y en la obra de Jesús. Amén. Esa es la respuesta. Quiero que quede bien grabado, porque no quiero que sean engañados. Hay muchos que viven engañados. Creer, mis hermanos, en su plan de salvación y sus promesas es entender el amor de Dios. ¿Por qué Dios nos ama tanto, tanto que hasta la muerte de cruz Él soporta en forma voluntaria? Y creer en lo que no vimos, pero sabemos que es ciertísimo, como decía Lucas, es entender su justicia. Él pudo haberse saltado todos estos pasos, ¿sí o no? Claro que pudo, Él es Dios. Pudo, pero Él dijo, no, yo soy un Dios de justicia y quiero que todos los ángeles de los cielos y todas las criaturas creadas a mi imagen y semejanza sepan y entiendan de que yo soy un Dios fiel, justo, que no hago acepción de personas y no tomo al malvado como justo, ni mucho menos al justo como malvado. Y Él voluntariamente y se hizo hombre y vivió entre nosotros y murió despreciado y clavado en un madero como si fuese un maldito. Eso no pudo hacerse si Dios no tiene ese carácter de fidelidad y de justicia. Amén. Queremos por esto, con esta serie entonces, desechar toda fe infantil. ¿Qué es eso?
esa que se estanca en la leche espiritual nomás y no come nunca comida sólida. Hay que crecer. ¿Por qué? ¿Porque soy un fanático legalista? No, porque la Biblia lo dice bien claro, el que se estanca no es que se va quedando estático, ¿verdad? Sino va decayendo. El que se estanca se va decayendo. Está en peligro de olvidar su primer amor y provocar una vida espiritual tibia que Dios vomita, que Dios aborrece. ¿Cuántos quieren vivir una vida que Dios vomita? ¿Verdad que nadie, no? Bueno. Lo triste, mis hermanos, es que muchos rechazan este don de Dios. El don, dijimos que era ¿qué? Regalo, la gracia de Dios. Muchos lo rechazan, aunque usted no lo crea. Muchos lo rechazan. La gracia divina del plan de salvación que es en Cristo. Rechazan el amor de Dios, rechazan al Señor Jesús, menospreciando su muerte y burlándose de su resurrección. No quieren confiar en Dios. ¿Saben por qué? Porque aman más sus pecados, su vana manera de vivir, que los lleva poco a poco a camino de muerte. ¿Se da cuenta de la importancia de la doctrina de la resurrección de los muertos? Esta es la importancia, no es una doctrina secundaria. Miren, ninguna doctrina de Dios es secundaria en principio, ninguna. Pero si ponemos un orden, la doctrina de la resurrección de los muertos pues está muy arriba en la escala de importancia. Yo creo que todos los que estamos aquí ya lo entendimos. Volvamos a Romanos capítulo 10, ya lo vimos en anteriores enseñanzas. Romanos 10, voy a leer desde el 8 al final del 8, versículo 8, en la Reina Valera. Romanos capítulo 10, versículo 8, al final dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe, me gusta cómo lo dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios es la única que nos puede generar que en nosotros, ¿qué cosa? Fe, fe salvadora, fe regeneradora. Esta es la palabra de fe, dice el apóstol Pablo, que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vio que es concluyente? Muchos teólogos dicen, oye, se me hace un poco simple. Pero nosotros estudiamos en esta serie que no es tan simple. Pero si lo entendemos, se vuelve simple. A ver, dígalo. Señor, Jesús es el Señor. Dígalo. Amén. Pero quizás no todos los que acabamos de decir en nuestra propia boca, Jesús es el Señor, somos salvos. Yo proclamo con mi boca que Jesús es el Señor y soy salvo automáticamente, como si fuese un ritual, un acto divino, un acto tipo mágico, como una tradición mágica. No. Por el solo hecho de decir Jesús es el Señor, gloria a Dios, Él es el Salvador, Jesús. Ya no es que seas automáticamente salvo, no, para nada. Mi boca, dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, mi boca está asintiendo, diciéndole sí, sí. O sea, eso significa reconociendo que lo que mi corazón cree, ahí está la importancia. Que Dios levantó ¿a quién? A Jesús de los muertos. ¿Cuántos dicen ahora amén a esto? Amén. Ahora vamos a decirlo otra vez. Ahora, reconociendo en sus corazones, cada uno en su corazón. Yo no puedo entrar a su corazón, pero Dios sí sabe lo que ahora usted realmente cree. Si realmente cree que Jesús fue levantado por el poder de Dios de los muertos. Ahora diga, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Ahora sí, con fe, no ciega, sino con entendimiento de quién es Jesús
y de qué hizo Jesús, usted puede tener la certeza y la convicción de que está usted seguro en Cristo, que usted es hijo de Dios también. De esto se trata la vida en Cristo, mis hermanos. Si vamos a los pasajes principales de hoy, vayamos de vuelta a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Lo voy a leer ahora en la Reina Valera contemporánea. Dice así, Primera de Tesalonicenses 4, 14, así como creemos, aquí está de vuelta, creemos. ¿Cómo creemos? Desde el corazón, que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Y esta es una de las más grandes promesas que ahora veníamos alabando al Señor. Ya en esta traducción moderna de la Reina Valera, ya pone directamente, bueno, primeramente el significado de lo que significa durmieron. Porque fíjense, aquí también hay una confusión en algunas congregaciones. Sabemos que durmieron es un eufemismo que utiliza el apóstol Pablo para los que murieron físicamente, para los que fallecieron. Eso es algo recurrente en el apóstol Pablo. Este versículo, fíjense, deja muy claro el que acabamos de leer, versículo 14, el orden de los sucesos y la interconexión entre ellos. ¿Cuántos recuerdan los cassettes? Bueno, algunos, aquí yo creo que en Casa de Oración Vicente Guerrero somos más de lo que recordamos. Señor, manda jóvenes. Pero cuando recordamos los cassettes, ¿por qué digo eso? ¿Para sabernos viejos? No. ¿Se acuerdan los cassettes que tenían un lado A y un lado B? ¿Sí se recuerdan? Bueno, los jóvenes vayan al YouTube y búsquenlo. O googleenlo. El lado A era el primero, ¿sí o no? Y el lado B era el segundo. Aquí, en este pasaje, lo voy a hacer la analogía, en este pasaje, el lado A, así como creemos que Jesús murió y resucitó, hizo las obras profetizadas que iba a ser el Mesías. Lado B, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Amén. Lado A, lado B. No solo vemos que hay un orden cronológico, sino también una interconexión. Si pasó A, tiene que pasar B. Tan cierto que pasó A, Cristo murió y resucitó, así de cierto es que pase B, que los que murieron en Cristo, en la fe salvadora de Romanos 10:9 que acabamos de ver, también resucitarán de los muertos. Amén. Esta es la gran diferencia con las miles de religiones que hay por allá en el mundo. Está lleno de religiones, lleno. Algunas, entre comillas, se parecen mucho a la fe verdadera. Otras, nada que ver. Pero esta, mis hermanos, es la gran diferencia, mis hermanos. En la nueva versión internacional, saben que yo esta no la cito mucho, pero en mi estudio pues la busqué. Me gustó cómo lo tradujeron los hermanos al plantear el lado A como una pregunta retórica. Acuérdense, la pregunta retórica es la que se contesta por sí misma, que no requiere contestación, ¿no? Y dice Primera de Tesalonicenses 4:14 en la versión internacional, dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? O sea, es una pregunta retórica. Es obvio que sí creemos. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, dice esta versión. Me gusta eso. A los que morimos en unión, ¿con quién? Con Cristo. La fe, entonces significa en automático, uno interpreta, la fe es lo único que nos une al Señor. ¿Qué nos une al Señor? Las buenas obras que hagamos, las limosnas que demos, las ofrendas que podemos dar, que no sé cuántos he convertido al Señor, que predico la palabra, que sirvo al Señor. No, nada de eso. ¿Qué nos une al Señor? La fe. Claro, esa fe irremediablemente lleva ¿a qué? A las buenas obras.
Porque el Señor siempre nos dice lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué quiere? Que hagamos justicia, que busquemos misericordia y que nos humillemos ante Dios, dice, ¿no? En Miqueas 6:8. Eso es lo que quiere el Señor, punto. Pero no quiere que lo hagamos de religiosos, de boca para afuera. Quiere que sea del corazón, que entendamos el amor de Él, su gracia divina. Y desde ahí salgan frutos dignos de arrepentimiento. Amén. En el otro pasaje central de hoy, en 1 Corintios 15, vayamos ahí, relata el apóstol Pablo con más detalles esta interconexión del lado A, el lado A era la resurrección de Cristo, con el lado B, la resurrección de los muertos, o sea, de todos los que murieron en unión con Él en el día postrero. 1 Corintios 15, 12, lo voy a empezar a leer todo el pasaje hasta el 20, en la Reina Valera contemporánea. Versículo 12, así dice el Señor. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? ¿Se fijan? Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, lado A. ¿Cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Lado B. 13. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Nos vuelve aquí a mostrar la conectividad que tienen estos dos eventos, la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo. Y luego el apóstol Pablo desarrolla el hilo de este razonamiento falso que se estaba metiendo en las iglesias en esa época y también en esta época. Y expone el apóstol lo peligroso, aquí está, de estas falsas doctrinas. Siempre el enemigo va a ir tras lo más importante, romper nuestra conexión con Cristo, entonces romper nuestra fe, que nuestra fe sea empequeñecida, que no madure, que no se desarrolle, que no crezca. ¿Y qué va a pasar? Que se entibiezca, que olvide su primer amor. Eso es lo que quiere el enemigo. Siempre el enemigo va por la yugular, dicen, atacando la deidad de Cristo y su muerte y su resurrección, su deidad, su ser y lo que Él hizo. Versículo 14. Y si Cristo sigue con ese razonamiento, ¿no? Que están atacando con falsas doctrinas a la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces, resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. ¿Vieron lo grave que es esto? Es gravísimo. El apóstol Pablo parece redundante, pero es necesario a veces, porque es grave lo peligroso que estas falsas doctrinas pueden causar en la vida en Cristo, en nuestra fe. 18. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. O sea, ¿para qué murieron? Ya se acabó. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Ya se entiende por qué, ¿no? Porque nosotros estamos, entre comillas, sacrificando el presente, esta vida, ¿por qué? Por una vida mejor, por un mundo mejor, real, como dice Jesús mismo, por la vida verdadera. Y entonces dice en el 20, pero el hecho es que, acá habla la verdad, ¿no? Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Y quiero que ustedes lo subrayen y lo tengan bien metido no solo en la mente, sino en sus corazones. El versículo 20. Estas palabras inspiradas de Pablo
ciertamente ahora toman mucha trascendencia. Porque hemos aprendido, hemos entendido a lo largo de la serie. Porque el Señor nos ha dado entendimiento en el transcurso de estas enseñanzas. Fíjense, voy a ir a la versión internacional y los voy a leer versículos 12 y 20 de vuelta. Miren cómo dice, versículo 12 en la versión internacional. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y en el 20 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Y aquí viene la palabra clave, que es primicias. Primicias, todos saben, yo creo que aquí muchos sabemos que significa primer fruto. Lo primero que se entrega como ofrenda al Señor de la cosecha mía. Pero yo me voy a centrar en una definición que encontré, que es de primicias, es principio del sacrificio. Principio o comienzo del sacrificio. A mí me encantó. Y tiene mucha relación con lo que el Señor me mostró preparando esta predicación. Así como Cristo fue el sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados, nosotros también vamos y debemos de seguir ese ejemplo, ese camino. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo que debemos de saber de memoria. En la Reina Valera dice, Romanos 12, 1, dice así: así que hermanos, os ruego, es una súplica de Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En el Antiguo Testamento, los israelitas debían de entregar lo mejor de los primeros frutos que iban a sacar en esa cosecha que tenían en sus campos. ¿Y a quién se le iban a dar? Se le iban a entregar a Dios. Ofrendas presentadas a Dios como señal de mi lealtad como adorador de Dios. La reunión de los domingos, por ejemplo. El domingo usted sabe que es el primer día de la semana. Así en la Biblia, cuando dice el primer día de la semana, siempre es domingo, porque el sábado es el último día, ¿verdad? Nosotros lo hemos, en la vida moderna lo hemos cambiado. Ahora el lunes pensamos que es el primer día, pero no, el domingo es el primer día de la semana. Ya entendió este simbolismo, yo creo que algunos ya entendió, ya les cayó el 20. Yo doy mi tiempo, mi primer tiempo de la semana, de cada semana. ¿A quién? A Dios. Eso significa la reunión. Es un mandato de sacrificio vivo ante Dios. Porque yo sé que todos tienen cosas que hacer. Todos tenemos otras labores. Todos queremos descansar del trabajo entre semana. Pero ¿de qué elegimos? No, Señor, el primer fruto de la semana, mi tiempo, mi esfuerzo primario, yo te lo dedico a ti, Señor. Eso bendice el Señor. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero hoy día los cristianos ni se levantan con gozo de la cama para ir a la reunión. Estos cristianos, no sé si esperarán con gozo ser levantados de los muertos en el día postrero, porque ni siquiera se levantan de la cama para ir a la reunión. ¿Sí lo entiende? ¿Sí va entendiendo, cuajando estas cosas? Es fácil. El Señor habló conmigo sobre todo esto. Debemos siempre al Señor, ¿qué? Darle como Caín X, o darle lo mejor al Señor, como Abel. ¿De qué ofrenda el Señor dijo, esto es olor agradable? De Abel, ¿verdad? No, pero Abel murió, mejor de Caín, que permaneció vivo y hasta tuvo una marca para que nadie lo maten. Tiene sus esperanzas en esta vida. Abel está en la gloria con el Señor. Y Caín
Caín sufrió mucho en esta vida y ahora está sufriendo en la eternidad. Debemos de dar siempre lo mejor al Señor, así como Él dio lo mejor de Él para nosotros, nuestra salvación en Cristo Jesús. Cuidado con ser parte de esa perversa generación como llamó el Señor. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el Señor, porque a veces, ¡ay, qué duro, hermano! ¡Ay, aflójele un poco! Póngale sal y pimienta y algún aderezo light. El Señor dijo, esta maligna y perversa generación. Él dijo, sed salvos. Pedro dijo en su primer discurso, sed salvos de esta primera y perversa generación. O sea, eso significa que nos pongamos a salvo de esta generación del mundo. No que tratemos de negociar con el mundo, vivir en el mundo, agradar al mundo. Tenemos que agradar a Dios, dice. Amén. Así en esta misma predicación, Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, cuando dijo, sed salvo de esta primera generación, se convierte en 3,000 personas al escucharle. Y fueron ellos salvos de esa perversa generación, mis hermanos. Para una vida nueva en Cristo, no para seguir haciendo las mismas perversiones que veníamos haciendo, me incluyo. Como el Señor mismo fue primicias, principio, origen del sacrificio. Recuerden esa definición. Nosotros también debemos de empezar a sacrificar, ser sacrificio vivo, como dice en Romanos 12. Es el primer significado que debemos de entender como cristianos. Pero muchos se saltan este significado y van directo a las primicias de la resurrección. Ni siquiera hablan de los muertos en Cristo que resucitarán primero. No, tampoco, no me interesa porque yo todavía estoy vivo. Entonces, me interesa el arrebatamiento y cuándo va a ser y cómo me voy a gozar. Y sí, los muertos van a resucitar primero. Pues me interesa, ya están muertos esos. ¿Qué cosa? Y que ser sacrificios vivos para el Señor. Pues sí, ya. No, pues si el ladrón ese no hizo nada y se fue al cielo. Yo también, hombre, si Dios es amor y buenito, ¿qué dijimos? Que Dios es justo. ¿Usted quiere ser ese ladrón que no hizo nada, pero fue con el Señor? Bueno, usted tiene que clavar en la cruz. Tiene que estar al lado del Señor en la cruz, clavado. Amén. No, mejor no. Mejor la vida que tengo. Mejor sacrifiquémonos día a día. El Señor lo dejó bien claro. Él, cuando yo preparaba esta predicación, Él me iba guiando. Sentía el fuego, el calor de Dios. Como ahora sentimos el calor ambiental, lo matamos con el calor espiritual, mis hermanos. Sentía el calor de Dios. Y Él me decía, enséñale de las primicias, de lo que yo fui. O sea, yo fui el primero sacrificado. Yo estaba todavía así, Señor, yo quiero hablar del arrebatamiento y ser transformado sin tener que morir. ¿Y cuántos quieren? Todos queremos eso. Pero ya cuando busqué el significado en el griego koiné, decía principio del sacrificio. Cristo era el principio del sacrificio. Y después, inmediatamente el Señor puso Romanos 12:1, un pasaje que todos conocemos de memoria. Y dije, sí, es verdad. Las primicias era para eso. Fíjense, los discípulos necesitaron ser pasados por el fuego de las pruebas para ser apóstoles que dieron sus vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo tuvieron que aprender, mis hermanos, en su vida de sacrificio, como hizo Cristo al ser nuestro ejemplo, primicias de los muertos. Nosotros lo estuvimos aprendiendo que nosotros somos santos. En estas dos últimas enseñanzas, yo creo que ya quedó bien claro eso. Somos hechos santos, limpios absolutamente de todo pecado con la sangre del Cordero de Dios. No hay pecado que no limpie
cuando yo me humillo y me arrepiento ante la cruz del Calvario. Amén. No hay pecado. Yo les expliqué allá en casa de oración que tenemos ahí en Puente Grande. Pues hay un hermano que mató a 740 y tantas personas, un sicario. Este hermano tenía ya 70 y tantos años. Ya salió de la cárcel. Y él dice, le costó entender eso, porque él no decía, no, Dios, si Dios existe, decía él, no puede perdonarme esto. Yo las asesiné, niños, mujeres, de una manera perversa y malvada. No podía dormir, no tenía paz, claro. Pero cuando encontró la verdad de Dios, Dios lo transformó. Como a usted y a mí. Y a los que todavía no, Dios quiere transformarlos. Y fíjense el pasaje de Dios cuando me guiaba, con esto quiero empezar a cerrar el mensaje. Él me guiaba a que si somos santos en la sangre del Cordero de Dios, pero tenemos que correr la carrera de la fe, cada uno su proceso de santificación. Y me guió y me llevó a este pasaje en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice así la palabra de Dios, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es él? El diablo. Y ellos, o sea, nuestros hermanos, nosotros los hermanos en Cristo, les han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice la palabra. Estas son palabras menores. No podemos dosificar esto, mis hermanos. Lo voy a leer este versículo 11 en la traducción viviente para que se entienda mejor. Miren, ellos, los hermanos, todos los hermanos en Cristo, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, número 1, somos santos en la sangre del Cordero, y número 2, y por el testimonio que dieron, proceso de santificación. Amén. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Aquí está un poco más claro, ¿verdad? La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado cuando nos arrepentimos de todos estos pecados perversos y malvados que estuvimos haciendo, que practicábamos pasado. Pero ya confiamos en el Señor, confiamos en el poder inmenso y la gracia de Dios que nos libra de todo pecado. Y hay que vivirlo, mis hermanos. Yo lo digo con total de seguridad. Él me liberó de muchos vicios. Yo entiendo cuando Pablo decía, yo soy el primer, de los cuales yo soy el primer pecador, el primero. De ese pecado, de esos muchos pecados, Él me liberó. Ese es el único poder en el universo que puede liberar de esos pecados. No hay otro, no hay otro. Ya somos parte entonces de la familia de Dios, somos santos. Pero ahora la segunda parte es nuestro testimonio vivo, el proceso de santificación que tenemos que pasar a lo largo de toda nuestra vida. Es el desierto que pasaron los discípulos, que nosotros también no estamos exentos, debemos de pasar por ese desierto y llegar a la tierra prometida. Todos los cristianos. Por eso algunos que mueren en el Señor y se van antes que nosotros. Algunos dicen, ay, pobre hermano. Yo la verdad digo, ay, Señor, añoro irme también como el hermano. Yo añoro irme como él. Esta vida nada ofrece. Pero miren, cerrando, todos conocemos los dos pasajes principales cuando hablamos del arrebatamiento, que vamos a hablar la próxima semana de eso. Pero yo creo que quede esto bien claro. Los dos pasajes principales
para la resurrección de los muertos, la primera resurrección y el arrebatamiento, no de los que todavía no murieron, ¿verdad? Porque no podemos resucitar si no morimos. Sabemos todos que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y Primera de Corintios capítulo 15. Todos los conocemos. No les voy a, pero ahí está, del versículo 16, en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, para los que anotan. Acuérdense, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, ¿qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor. Esa es una verdadera esperanza que nos da fuerza. Igual en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 51 y 52 para los que anotan. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará esa última trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es una esperanza. Pero ¿cómo comienzan estos dos capítulos? Nadie se acuerda. Esto sí se lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y no está mal, no estoy diciendo que esté mal saberlo de memoria, al contrario. Me encanta. A veces cuando estoy deprimido, porque sí, nos deprimimos los cristianos. Leemos esto y decimos, sí, Señor. Agarramos nuevas fuerzas como el águila, ¿verdad? Pero miren, ¿cómo comienzan estos dos capítulos? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y Primera de Corintios capítulo 15. ¿Cuál es el contexto de tan hermosos y esperanzadores pasajes bíblicos? Lo voy a leer, voy a leer. Miren, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 5. Miren lo que dice Reina Valera contemporánea. Fíjense, escuchen bien. Por lo demás, hermanos, les rogamos, otra vez suplica, no puede obligar. Y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser. De acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Y no en pasiones desordenadas, como ahora el mundo ahí ya no saben quién es mujer, quién es hombre, quién se casa con qué o qué, para qué se casan, si al fin y al cabo es una ensalada tremenda. Así están expuestos nuestros jóvenes, incluso muchos hermanos no tan jóvenes. Y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce de Dios. Fíjense, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es el contexto de los versículos del arrebatamiento y de la resurrección de los muertos? ¿Cuál es el contexto, mis hermanos? Vamos a 1 Corintios 15 para corroborar, confirmar con dos testigos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, Reina Valera contemporánea, dice así. Además, hermanos, otra vez se dirige ¿a quiénes? A los hermanos. Les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Acá seguir firmes es seguir la carrera de la fe, aferrarse a la fe. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando, aquí está la condición, siempre y cuando, ¿qué es? Es una condición. Sí, solo sí. Retengan la palabra que les he predicado. ¿Qué es retener aquí la palabra? ¿Qué es retener? Vivir el proceso de santificación. No significa nomás memorizarlo. Ay, el Señor es mi pastor y nada me faltará y bla, 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 bla. Eso está bien, es el inicio de algo, ¿verdad? Pero acá habla que retener
lo que el evangelio, ¿en qué? En nuestro testimonio vivo, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De no ser así, habrán creído en vano. Su fe no sirve para nada. Es como la fe de los demonios, que creen y tiemblan, pero no son salvos. ¿Ya entendimos, hermanos? ¿Verdad que sí? Estamos y entendimos realmente todo esto, mis hermanos. Estamos, no es para jactarnos, pero ya podemos enseñar a muchos cristianos que se andan desviando, que siguen después de 20 años como niños espirituales, otros que se han caído, que viven tibios. ¿Qué es más importante? ¿Nuestra bienaventurada esperanza, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento o nuestra vida en Cristo, nuestro proceso de santificación que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses y en 1 Corintios? ¿Cuál? Pues los dos son importantes, claro que sí, como las doctrinas de Dios, todas son importantes, claro. Pero, muy bien como dijo la hermana, pues sí, en la vida en Cristo. Pues ¿cómo voy a tener lo segundo, lado B, si no tengo el lado A? Por eso la importancia de esto, mis hermanos. Próximo domingo vamos a hablar del arrebatamiento y nos vamos a gozar porque es nuestra esperanza bienaventurada. Pero le aseguro que si no hay proceso de santificación, que dijo recién el apóstol en 1 Corintios 15, nuestra fe es vana. No sirve para nada, no tiene utilidad. No habrá participación gloriosa en aquel día de la resurrección de los muertos, cuando el Señor venga con todos sus santos. Recordemos, Apocalipsis 12:11, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que damos hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Levántense todos los que dicen amén. Amén. Vamos a levantarnos. Cierre sus ojos. Yo creo que mediten estas cosas que vimos. Porque la palabra de Dios en Marcos 13:13 nos dice que hay que resistir hasta el fin. Ese se salvará, dice el Señor. Hay que resistir ¿hasta qué? Hasta el último suspiro de nuestra vida. En Josué 1:8, cierre sus ojos, dice así la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, medita en él, en la palabra de Dios, de día y de noche. Pero lo dice con un propósito, para que actuemos de acuerdo a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. A que vivamos una vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que nosotros también seamos como hizo Cristo, nuestro ejemplo, primicias, inicio del sacrificio. Señor, ayúdanos, Padre, porque sin ti nada somos. Nos aferramos a esta fe endeble, pequeña, más pequeña que una semilla de mostaza. Nos aferramos a ella porque es lo único que nos ata y nos conecta contigo, Padre. Creemos en el corazón que Dios, el Padre Celestial, te ha levantado de los muertos. Sabemos que estamos seguros en ti, mi Dios. A veces fallamos, Señor, y por eso nos humillamos una vez más ante ti, Padre. Nos arrepentimos todos los días de nuestros pecados, pero sabemos, como hijos tuyos, que seguimos tu guía, la guía del Espíritu que mora en nosotros. Y por eso no practicamos ya el pecado. Señor, ayúdanos a ser parte de esta gran cosecha. Esta cosecha somos y participamos los de la familia de la fe, los que en vida murieron a sí mismos, a la práctica del pecado, y los que en muerte física ya están en su espíritu y alma con el Señor, en gozo y paz perfectos. Gracias, Señor. Y los creyentes, los que todavía estamos vivos, sabemos que si así permanecemos, cuando tú vuelvas en las nubes, nos uniremos
a nuestros hermanos que ya están contigo, Padre, en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos. Y todos recibiremos este nuevo cuerpo semejante al tuyo, mi Dios. Señor, nos gozamos en esta promesa, mi Dios. Y sabemos que es tu poder el que obra y nos santifica diariamente, transformándonos a tu imagen, a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.